geógrafo cultural célebre por haber reinterpretado el capitalismo moderno con una lectura que se alimenta del pensamiento de Marx. Su obra ha incidido en campos muy diversos, y lo va a presentar Martín Arboleda, sociólogo de la Escuela de Sociología de la UDP y director del Laboratorio de Transformaciones Sociales de la misma universidad. Martín, empieza cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Manuel, por la introducción, por la invitación también. Me gustaría saber con cuánto tiempo cuento para unos 45, 50 45 minutos. 50 minutos y después damos paso a preguntas. Si te extiendes un poco da lo mismo, pero ese es más o menos el formato. Ya, perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, un agrado siempre también poder conversar con un poco más de holgura de tiempo. Así que voy a compartir unas diapositivas para orientar un poco la conversación. Y bueno, como Manuel les comentaba, el tema de la charla de hoy es la obra de David Harvey, que como él bien lo mencionó, ha sido un teórico, un geógrafo, un teórico social muy influyente en diversos campos del conocimiento, y el objetivo de esta charla es quizás situar su obra dentro de todo el contexto de la teoría social, sobre todo de la teoría social crítica del siglo XX, ¿cierto? Como de los 70 en adelante, en donde él empieza a hacer como contribuciones importantes. Así que la estructura va a ser va a tener como tres elementos. Primero que todo voy a empezar o sea, la idea es como destacar un poco cuáles han sido las principales contribuciones de la obra de David Harvey, ¿cierto? Y claro, yo aquí no voy a seguir, digamos, una línea tan cronológica, es en cierta medida cronológica. Obviamente hay que digamos, empezar como por cuáles fueron sus primeros desarrollos y todo, pero quiero, digamos, presentar las contribuciones en términos, digamos, de su relevancia y cómo van conectando dentro como del gran contexto de todo su pensamiento, ¿cierto? En segundo lugar, quiero hablar también de la vinculación pública y la recepción de su trabajo, ¿cierto? Porque un aspecto muy importante de David Harvey es que no solamente él es un teórico que ha hecho contribuciones importantes al conocimiento, sino también una persona que ha tenido mucho compromiso con distintas luchas populares, ciudadanas, movimientos sociales, urbanos, indígenas, donde ha tenido, digamos, mucha, como, no solamente como compromiso en el sentido como de apoyo a los movimientos, etcétera, sino también, digamos, se ha inspirado mucho, y en ese sentido él tiene como un gran optimismo por los movimientos de base y los movimientos ciudadanos y populares, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es algo también que vale la pena destacar. También es un gran humanista, ¿cierto? Entonces yo creo que eso también es muy importante también resaltarlo, porque en la universidad donde trabaja actualmente fundó un centro que se llama el Centro para el Lugar, la Cultura, para el lugar y la cultura, en donde organizan eventos interdisciplinarios donde tienen como cosas de las humanidades ambientales, antropología visual, lecturas de poesía. Entonces también creo que es importante situarlo como dentro de una forma de producción de conocimiento mucho más expansiva, que va más allá de la disciplina donde él se encuentra situado, que es la geografía, ¿cierto? Límites y claroscuros de su pensamiento. Esto va a ser la última parte, porque también me interesa de alguna manera resaltar que si bien David Harvey ha sido un teórico muy importante, es también muy relevante tener en cuenta que él escribe desde un lugar y escribe en un momento del tiempo muy específico, ¿cierto? Y por esa razón hay cosas importantes de las cuales su pensamiento no se encarga, ¿cierto? Yo creo que también es importante resaltar, digamos, cuáles son esos, digamos, no cabos sueltos, pero digamos alguna suerte de claroscuros en su pensamiento, y eso sería más bien hacia el final. Eso sería un poco como la estructura. Así que eso, quiero como primero que todo empezar situando a David Harvey, no solamente, y quiero aquí hablar, digamos, de la relevancia transdisciplinar que tiene David Harvey para el pensamiento social. No es solamente un geógrafo, ¿cierto? Yo lo que quiero un poco hacer
con esta charla es situarlo dentro de la tradición mucho más amplia que la tradición de la teoría crítica, ¿cierto? Que viene de la escuela de Frankfurt, y que después se extiende, bueno, con teóricos más contemporáneos, como Habermas y otros filósofos y sociólogos, ¿cierto? Y una de las cosas yo creo que es importante que hace David Harvey, digamos, que llena un vacío, un gran vacío que hay en la teoría crítica, y es lo que ha sido considerado el déficit económico de la teoría crítica, ¿cierto? Porque una de las cosas que caracteriza la teoría crítica, como ustedes bien saben, ha sido como una relectura, desde la teoría social del marxismo, ¿cierto? Pero recientemente, digamos, distintos autores han asegurado que hay alguna suerte de déficit económico porque la mayoría de los teóricos de la escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, se enfocan, digamos, en el problema de la acción instrumental, ¿cierto? Y esto significa que básicamente ellos analizan distintos fenómenos como el consumismo, la sociedad de masas, etcétera, desde esta perspectiva de la acción instrumental. Y esto significa que la economía para la escuela de Frankfurt se transforma en una especie de caja negra, ¿cierto? Como una economía en general, como una abstracción, ¿cierto? Como aquí está la economía capitalista como no cambiante, casi que eterna, transhistórica, ¿cierto? Y aquí está esta subjetividad instrumental que responde como ante estos impulsos, digamos, de la sociedad de consumo, de masas, etc. Entonces, desde esta teoría, digamos, crítica del valor, que le podríamos llamar así, Moïse Postone es uno de los autores que básicamente subraya este déficit económico de la teoría crítica, ¿cierto? Moïse Postone dice que ninguno de los teóricos de la escuela de Frankfurt tomaron en serio el hecho de que el capitalismo es un modo de producción históricamente específico y por ende cambiante, ¿cierto? No podemos partir de la base de que la economía es como una entidad, digamos, autocontenida, no cambiante, etcétera, y tenemos más bien que abrir esa caja negra de la economía y ver qué es lo que contiene, ¿cierto? ¿Cuáles son las distintas formas de producción, de riqueza, de trabajo, de circulación, ¿cierto? De la riqueza que hacen posible la existencia del capitalismo. Eh, y en ese sentido, bueno, ha surgido todo, digamos, una tradición que ha sido considerado como la teoría crítica del valor, ¿cierto? Como autores, digamos, como Anselm Happe, Michael Heinrich, también Moïse Postone, que se entienden a sí mismos como llenando este déficit económico de la escuela de Frankfurt, ¿cierto? De la teoría crítica, ¿cierto? Como que de alguna manera retoman cierta sensibilidad teórica sobre la reflexividad del conocimiento de la teoría crítica, ¿cierto? Pero para indagar las cambiantes formas de riqueza, producción, trabajo, de la sociedad moderna, ¿cierto? Entonces yo lo que quiero argumentar con esto es que David Harvey, de alguna manera hace parte de este grupo de teóricos, que, como dice este artículo que pueden ver acá de Radical Philosophy sobre la Neue Marx-Lecture, ponen la crítica de la economía política de vuelta en la crítica de la sociedad, ¿cierto? Porque para Moïse Postone, por ejemplo, la escuela de Frankfurt se olvidó de la crítica de la economía política, y básicamente adoptó ciertas preguntas del marxismo sin importar la pregunta acerca de la crítica de la economía política. Entonces Harvey de alguna manera llena o contribuye a subsanar este déficit económico, ¿cierto? Entonces quiero empezar, bueno, hablando un poco de lo que es como, a mi parecer, su obra, su gran obra, su obra principal, y a partir de ahí, digamos, como dejaré claro como que esa obra, Limits to Capital, libro publicado en 1982, sienta las bases de lo que va a ser su posterior producción intelectual en diversas formas. O sea, no es que, digamos, con esto no quiero decir que Harvey se haya dedicado como a reutilizar como cosas que ya estaban en Limits to Capital, sino que este libro de alguna manera le da como un fundamento y abre una serie de preguntas que él después va a poder como aterrizar y como desarrollar como con más detalle en posteriores trabajos, ¿cierto? Pero vale la pena resaltar que, bueno, esto podríamos pensar, digamos, como una suerte, como, digamos, de masa madre del pensamiento de David Harvey. Es un libro que hoy en día sigue viéndose, digamos, como un clásico, ¿cierto? Estuve como releyendo algunos capítulos para preparar esta charla
y claramente es un libro que ha envejecido muy bien, ya les voy a comentar por qué es esto, ¿cierto? Pero bueno, antes de entrar a la dimensión más sustantiva de su obra, yo creo que vale la pena resaltar algunas dimensiones como de carácter más biográfico para entender en qué contexto y por qué él escribe este libro, ¿cierto? Este libro es un intento de traducir a una audiencia angloparlante, anglosajona, algunos de los principales hallazgos y contribuciones de la crítica de la economía política marxiana, ¿cierto? Y este libro se publica en el 82 después de que Harvey es británico, ¿cierto? Él nació en Inglaterra y hizo su doctorado en la Universidad de Cambridge y después se fue a trabajar a la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, ¿cierto? En donde ahí entró en contacto, él había trabajado antes en la Universidad de Oxford y ahí, digamos, hacía un trabajo como más cercano como a la tradición más positivista dentro de la geografía, pero cuando se mudó a Johns Hopkins en Estados Unidos, entró en contacto con distintas culturas militantes y teorías y, digamos, tradiciones de pensamiento radical en las ciencias sociales que lo hicieron entrar en contacto con la obra de Marx. Y ahí él, digamos, también entró en contacto con todas las contradicciones sociales de una ciudad que estaba, digamos, con importantes fracturas de clase, étnico-raciales, ¿cierto? Con poblaciones negras excluidas en la pobreza, en la marginalidad. Entonces, al entrar él, digamos, con este tipo de problemática, una ciudad violenta que también en cierto momento empezó a desindustrializarse rápidamente, ¿cierto? Como ha quedado registrado en estas series como The Wire, digamos, es una ciudad que le llaman como como su apodo, digamos, es como la axila de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, como que es una ciudad desindustrializada, como violenta. Y Harvey, entonces, en este contexto empieza, digamos, a producir esta teoría muy, digamos, influenciado por lo que ve en ese momento, ¿cierto? Entonces este libro sale en 1982 y obviamente es un libro que hace un punto de inflexión. Podríamos decir que este libro cambia la historia de la geografía crítica, de la geografía social, ¿cierto? La geografía humana, como que constituye realmente un antes y después, porque justamente como revela o trae como de vuelta, digamos, algunos de los grandes problemas con los que lidió Marx en la crítica de la economía política, y obviamente por un tema de distancia generacional y demás, obviamente no estaban en el mapa de la disciplina en ese momento. Y además, otra de las cosas yo creo que es importante mencionar de este libro es que lo escribe con tal sofisticación teórica, técnica, historiográfica, que de alguna manera le da una respetabilidad a ciertas tradiciones del marxismo que habían quedado, digamos, un poco desprestigiadas por como la versión más burda del marxismo digamos, en la era de la Unión Soviética y todo, como que, digamos, que le devuelve esta suerte, digamos, como de sofisticación académica y teórica, ¿cierto? Eso lo hace también, eso es otra de las cosas que hace el libro muy, muy importante. Entonces, bueno, ¿cuáles son o sea, como las principales contribuciones? ¿Por qué es importante este libro? ¿Cierto? Y yo que como quiero poner unas 3 o 4 cosas y quiero detenerme aquí un poco más al discutir este libro, cuando empieza a discutir sus posteriores libros, porque nuevamente, como les comentaba, es The Limits to Capital, en donde algunos de estos argumentos que él después va a retomar y los va como a reinterpretar a la luz de circunstancias, digamos, que pasaron posteriormente, como pudo ser, digamos, la crisis del 2008, la crisis hipotecaria del 2008, digamos, la crisis de las cadenas de suministro que se dio en el contexto de la pandemia. Hubo un montón como de cosas de las reflexiones de David Harvey sobre la circulación del capital, dando vueltas cuando se daban estos cuellos de botella y como fallas en las cadenas de suministro, ¿cierto? Entonces hay varios de estos temas a los que él va a retornar posteriormente, ¿cierto? Entonces por eso yo quiero detenerme un poco en algunas de lo que son las principales contribuciones de los límites, ¿cierto? Bueno, nuevamente, esto fue publicado originalmente en el 82 en inglés, pero claro, existen algunas versiones en español. Hay una edición de Fondo de Cultura Económica y otra más reciente de Ediciones ACAL, ¿cierto?
Bueno, una de las principales contribuciones, que podríamos decir que podría ser la principal contribución de este libro, es que David Harvey desarrolla una teoría crítica del capital en términos de valor en movimiento, ¿cierto? Y es bien interesante cómo este libro empieza, digamos, a un nivel de abstracción muy alto, con un tema, digamos, como tan esotérico, metafísico, como qué es el valor, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que hablar de valor? Y después va desarrollando como distintos niveles de abstracción hacia el final que llega a una teoría del desarrollo desigual y del imperialismo, ¿cierto? Como cómo va, digamos, pasando como de estos niveles de mayor abstracción a menor abstracción. Entonces Harvey empieza, digamos, contraponiendo lo que es la teoría marxiana del valor a lo que eran, digamos, las lecturas más esencialistas del valor que se desprendían de la economía política clásica, ¿cierto? Y él hace como esta contraposición que para autores como Adam Smith, como David Ricardo, el valor, digamos, era un atributo de las cosas, ¿cierto? Entonces, para David Ricardo, digamos, el valor, el capital era, digamos, las maquinarias, ¿cierto? Las mercancías, los activos fijos, ¿cierto? Para los fisiócratas en Francia en el siglo XVIII, el capital o el valor, digamos, estaba, digamos, manifestado en la tierra, ¿cierto? Como la riqueza de las naciones era, digamos, la tierra, ¿cierto? Y claro, los economistas fisiócratas eran alguna suerte como de apologistas de las clases aristocráticas y terratenientes en Francia en ese momento, de la misma manera en que los economistas clásicos como Ricardo y Smith en Gran Bretaña eran apologistas de las clases burguesas en ese momento y para ellos, digamos, eran las clases burguesas las que creaban el valor y el capital eran, digamos, como la riqueza que circulaba en formas de mercancías o activos fijos, etc. Para David Harvey, y la gran contribución que él hace aquí en este momento es básicamente el valor no se encuentra materializado en las cosas, sino que el valor tiene que ser comprendido como un proceso. O Marx nos entrega las claves para entender el valor como un proceso, ¿cierto? Y aquí en esta fórmula que él propone de la circulación del capital, en donde tenemos, claro, este es, digamos, el valor se presenta primero como dinero, D, M, D', ¿cierto? Entonces tenemos dinero que entra al proceso de acumulación, se transforma en medios de producción. A ustedes abajo ven el MP, que es medios de producción y fuerza de trabajo. El dinero compra medios de producción y fuerza de trabajo para después producir una mercancía. La P es la producción, ¿cierto? Pasa por el proceso de producción, produce una mercancía que tiene como un delta que después se intercambia en el mercado otra vez por dinero con este delta que es la plusvalía, la ganancia, ¿cierto? Sobre lo que originalmente se invirtió. Entonces, este D' se vuelve a invertir en el proceso de circulación y esto compone, digamos, la fórmula de la circulación del capital. Entonces, lo que Harvey nos dice acá es básicamente que el valor no es ninguna de estas cosas, sino que el valor es el proceso de transición entre cada una de estas formas, ¿cierto? Sí, yo tengo el dinero y no lo invierto para pagar salarios y para comprar activos fijos, dejo de ser un capitalista, no voy a poder competir en el mercado. Si yo produzco la mercancía pero no la llevo al mercado, no voy a poder venderla y por ende no voy a poder obtener el D', que es la ganancia, ¿cierto? Entonces él básicamente muestra o desarrolla esta lectura antiesencialista, por decirlo así, ¿cierto? Como casi que performativa del valor, ¿cierto? El valor no es una cosa, sino que es un proceso, ¿cierto? Y no solamente es un proceso, sino que es una unidad contradictoria de producción y realización. Y aquí hay otra de las cosas que son súper importantes de los límites del capitalismo, porque Harvey, una de las grandes proezas de este libro es ofrecer una lectura, digamos, como holística de los 3 tomos del Capital, ¿cierto? Usualmente, digamos, la gente estaba familiarizada con el tomo 1, el primer tomo del Capital, en donde Marx desarrolla el problema de la producción. Es decir, se enfoca en esta primera parte de la fórmula donde está como dinero, mercancía y como producción, ¿cierto? Ese es el tomo 1 del Capital. Pero la gran proeza de este libro es que él lo pone el diálogo, el tomo 1 del Capital, con los tomos 2 y 3, que tienen que ver con la circulación y la distribución del valor, ¿cierto? No solamente producción, sino también circulación y distribución. Entonces, básicamente lo que él dice es, el valor es una unidad contradictoria de producción y realización, y en esa medida, de nada sirve producir las mercancías si no existe toda una infraestructura social y tecnológica y cultural
que permita que las mercancías puedan transformarse en dinero en la esfera de intercambio. Y esto explica, digamos, el auge de una cultura de consumo de masas, explica el auge del sistema financiero, ¿cierto? Y de hecho vamos a ver más adelante que uno de los capítulos más importantes de los límites del capitalismo es justamente la explicación del sistema financiero, ¿cierto? Como la especificidad histórica, la relevancia y la necesidad, en qué momento surge el dinero capitalista y por qué surge el dinero capitalista, ¿cierto? Entonces, digamos, esa conceptualización del valor en términos de producción y realización es lo que lleva a Harvey a desarrollar esta lectura más holística de los tres tomos del Capital y sobre todo, porque obviamente la lectura sobre el sistema de crédito, sobre el dinero, Marx la desarrolla en profundidad en el tomo 3, ¿cierto? O sea, en el tomo 1 hay unas discusiones sobre el dinero, pero sobre el sistema de crédito, el sistema financiero, eso él no lo va a discutir sino hasta el tomo 3 del Capital. Entonces, en los límites del capitalismo, Harvey hace, digamos, ese diálogo entre la producción, la circulación del valor y después la distribución. Y esta teoría del dinero lleva a Harvey a hacer, digamos, una interpretación materialista de las crisis financieras y económicas, que es otro de los grandes contribuciones, porque lo que dice Harvey básicamente es el sistema, o sea, como el sistema de crédito es una forma transhistórica de las relaciones sociales. Siempre han existido prestamistas, siempre han existido usureros, ¿cierto? Como son, digamos, formas de interacción social muy antiguas, también como lo dice Max Weber en Economía y Sociedad. Pero es solamente dentro del modo de producción capitalista en donde el sistema de crédito adquiere esta forma gigante hipertrofiada, como estamos viendo acá, esta representación gráfica del banco Goldman Sachs, ¿cierto? Como este monstruo, digamos, que está en muchos países del mundo. Y básicamente lo que él dice es, el sistema de crédito es importante por dos razones, ¿cierto? Por un lado, reduce asimetrías de información en la economía, ¿cierto? Sabe quién necesita prestar y sabe quién necesita... quien tiene un exceso de dinero, entonces ayuda, digamos, como a la distribución de dinero en la economía. Y dos, entrega liquidez de manera adelantada a la acumulación real, ¿cierto? Entonces, eso hace, digamos, que el sistema de crédito necesite como cierta, o sea, como es tan complejo que necesita como toda una infraestructura tecnológica, una capacidad humana impresionante, y eso hace que adquiera mucho poder en la sociedad, ¿cierto? Y en este momento, al decir que el sistema de crédito adquiere mucho poder en la sociedad, él está de alguna manera como avisorando cosas como la que sucedieron en el 2008, ¿cierto? En donde cuando vimos que el mundo vio, digamos, cómo se venía abajo todo el edificio como de las hipotecas subprime, como digamos estos grandes bancos de inversión tenían como estos financistas que eran como personas todopoderosas, como las que salen en películas, digamos, como Big Short, o varias de estas películas que muestran, digamos, el mundo de excesos como que es el sistema financiero capitalista, ¿cierto? Entonces justamente él dice que en la medida en que se vuelve como un circuito muy poderoso, empieza a entrar en contradicción, en colisión con los intereses y con las necesidades de la economía real, ¿cierto? Y entonces ahí se empieza a generar una colisión importante y en los límites del capitalismo él describe de qué manera se dan estos choques entre el sistema de crédito y la economía productiva, ¿cierto? Nuevamente como volviendo un poco como esta fórmula sobre la circulación del capital. Eso, digamos, su teoría del sistema financiero y del dinero es uno de los pilares, o podríamos decir también quizás como uno de los pilares principales sobre los que se asienta el libro y sobre los cuales él también nuevamente volverá varias veces para seguir, digamos, profundizando, aterrizando varios de los aspectos que se subrayan ahí. Otro aspecto súper importante que también yo creo que le habla muy bien como al contexto presente y por eso creo yo, repito lo que les comentaba hace un rato, que es un libro que yo creo que ha envejecido muy bien, porque en ese texto él también desarrolla una teoría de la renta como una forma funcional a la acumulación del capital. Y aquí es bien interesante cómo esto, digamos, tensiona el sentido, porque hoy en día escuchamos mucho hablar sobre rentismo, sobre la economía rentista y todo eso. Claramente Mariana Mazzucato, por ejemplo, es una de estas autoras neokeynesianas que ha, digamos, propugnado o difundido una visión de los rentistas como una suerte como de clase
parasitaria, ¿cierto? Como que no producen, sino que extraen la riqueza que los demás producen, ¿cierto? Como que básicamente este libro de que ella tiene sobre el valor de las cosas traza como una distinción nítida entre aquellos que producen valor y aquellos que extraen valor. Y estos que extraen valor sin producir son los rentistas, ¿cierto? Entonces, y esta lectura que podríamos llamar neorricardiana de la renta, porque para Ricardo los rentistas, digamos, eran una especie como de remanente de la sociedad feudal, ¿cierto? Como una clase que nunca pudo encontrar su lugar y que nunca pudo, digamos, volverse una clase burguesa industrial, ¿cierto? Que producía riqueza a partir de la explotación del trabajo, el control científico y tecnológico del proceso productivo, sino que más bien se dedicaba a cobrar un derecho de paso sobre la tierra, ¿cierto? Para Ricardo, los rentistas eran eso, como una suerte como de remanente de la era feudal. Entonces, el libro de los límites del capital es muy importante porque de alguna manera reconstruye la teoría de la renta del tomo que Marx desarrolla en el tomo 3 del Capital y que queda en un estado muy confuso, ¿cierto? Como que Engels trató de editar como fuertemente como esas partes sobre la teoría de la renta y en algunas anotaciones dice que básicamente no entiende a dónde iba Marx con eso, la verdad. Entonces, como que una de las grandes proezas, Harvey se toma el tiempo, hace el esfuerzo de tratar de reconstruir qué es lo que decía Marx ahí sobre la renta, y la conclusión a la que llega es que para Marx la clase rentista no era un remanente feudal como lo pensaba Ricardo, sino que tenía un rol, desempeñaba un rol funcional dentro de la reproducción ampliada del capital. Era muy importante para la reproducción del capital. ¿Por qué? Porque básicamente el rentista, digamos, de alguna manera canalizaba la propiedad de la tierra para permitir, digamos, las explotaciones, ejercía su capacidad de lobby para poder mejorar el funcionamiento de la tierra y de esa manera podía, digamos, generar expansiones importantes en la producción del trabajo, ¿cierto? Digamos, y él ponía el caso, digamos, de que un grupo de terratenientes iban a hacer lobby con el Parlamento británico para que pudieran poner una línea de ferrocarriles cerca de sus predios, ¿cierto? Y con eso aumentaban la plusvalía del terreno y esa línea de ferrocarriles después permitía que surgieran fábricas ahí. Y en fin, como que había todo un movimiento sinérgico entre los rentistas, las clases capitalistas y el trabajo, ¿cierto? Y obviamente cuando se conjuga la renta con el sistema financiero, ahí se genera una nueva síntesis que genera una forma propiamente capitalista de la renta, ¿cierto? Y Harvey, en uno de los momentos más cúspides de este libro, dice que la renta adquiere su forma propiamente capitalista cuando la tierra empieza a circular como un activo financiero, ¿ya? Quiero como decir esto, digamos, un poco, o sea, como para como clarificarlo un poco, como la renta se vuelve capitalista cuando la tierra, el suelo, ya sea la tierra agrícola o el suelo urbano, se transforman en una mercancía financiera, por decirlo así. Entonces también es bien interesante cómo, de alguna manera, Harvey como prefigura discusiones que se van a dar con el tema de los booms como inmobiliarios, especulativos, etcétera, de gente que compra 20 departamentos, ¿cierto? Como estas discusiones que se han dado en Chile también más recientemente acerca de los superpropietarios, por ejemplo. Gente que compra un edificio entero de departamentos que nunca siquiera va a conocer, ¿cierto? Departamentos donde claramente nunca va a vivir y que se usan básicamente como una moneda de cambio en mercados financieros, ¿cierto? Entonces Harvey de alguna manera también avisora, como prefigura todas estas discusiones y les da como un fundamento teórico muy interesante, ¿cierto? Después distintos intelectuales van a volver sobre algunas de estas ideas, Saskia Sassen de alguna manera reelabora algunas de estas ideas, las trabaja también como otras como énfasis, pero es bien interesante como el fundamento de esto, en cierta manera, como está en el trabajo de David Harvey. Entonces, claro, el tema de la renta es un tema que también hoy está como muy, muy en boga porque también se ha empezado a aplicar como a otras ramas de actividad económica como la propiedad intelectual, como, bueno, en fin, como Facebook. Mucha gente dice que Facebook es una compañía rentista que simplemente, digamos, cobra el derecho de paso por sus plataformas digitales y demás. Así que ahí, digamos, ha habido todo como un esfuerzo. También es bien interesante ver cómo
para todas estas discusiones acerca de formas contemporáneas de rentismo, mucha gente vuelve nuevamente a leer como este famoso capítulo de la teoría de la renta en los límites del capitalismo, ¿cierto? Como que igual es bien interesante como justamente ese carácter de clásico del libro ha resaltado en el contexto de discusiones también como lo que podemos ver acá en Santiago, o sea, como que mucha gente también discutiendo los problemas de la economía rentista con el boom inmobiliario, vuelve también a ciertas de las discusiones o reflexiones que plantea Harvey en este libro, ¿cierto? Y ahí por último, otra contribución importante de este libro es como después de como desarrollar el problema del sistema financiero, el problema de la renta, propone una teoría del desarrollo geográfico desigual y del imperialismo, ¿cierto? Porque básicamente él dice, quizá volvamos un poco a esta fórmula. Para Harvey todas las crisis son una crisis de realización, ¿cierto? Como hay, digamos, un excedente de mercancías que no tienen a quién venderse, ¿cierto? No tienen un mercado porque ya, digamos, el mercado se acabó, porque, digamos, no hay medios de pago suficientes para que, no sé, toda la población de un país pueda renovar el auto cada ciertos años. Entonces, es importante abrir mercados en otros lugares, ¿cierto? Como crear mecanismos para que el capital pueda realizarse, transformarse en esta de prima, ¿cierto? En el mercado. Entonces eso implica, digamos, o presupone la movilidad internacional del capital. El capital siempre tiende a buscar, a ser móvil, ¿cierto? Como a generar medios para fluir hacia distintas partes del mundo, ¿cierto? Entonces, y bueno, y el caso, él posteriormente como va a emplear mucho, digamos, el ejemplo de China y de Detroit, por ejemplo, de cómo Detroit fue una ciudad que fue como un epicentro de la manufactura en la época del Fordismo, mediados del siglo XX, y cómo, digamos, en un contexto de crisis, todo ese capital, digamos, empezó como a fluir y a reubicarse a las economías del este asiático después de los 60, 70 y después con el auge de China, ¿cierto? Y al mismo tiempo, como ciertas dinámicas de desarrollo industrial en China hacían que ciertos sectores económicos quedaran obsoletos y devaluados muy rápidamente, ¿cierto? Con nuevas innovaciones tecnológicas, etcétera. Y muchas partes también de China sufrían cosas similares a lo que les pasaba a Detroit, pero a una velocidad como más rápida, ¿cierto? Entonces como que él de alguna manera muestra esta dinámica frenética de destrucción creativa que tiene el capitalismo, ¿cierto? Como de movilidad geográfica y bueno, esta foto que ustedes ven acá son como las llamadas ciudades fantasmas chinas, y el tema de China en general a él le interesó mucho, ¿cierto? Como lo que significaba en términos, digamos, de una reubicación como geoeconómica, geográfica del capital a una gran escala. Entonces, aquí hay, digamos, en este marco una teoría, claro, del desarrollo geográfico desigual, en el sentido también de que él también presupone, esta teoría del desarrollo geográfico desigual, presupone también una teoría de la gentrificación, ¿cierto? Que más adelante él va a desarrollar también una teoría de la gentrificación porque él dice básicamente que existe una brecha de la renta, ¿cierto? En donde siempre el capital va a buscar como aumentar la posibilidad como de ganancias que están en uno u otro lugar como de la economía. Entonces también, bueno, hace como toda una teoría sobre la movilidad geográfica del capital. Eso a grandes rasgos es como lo que es este libro, y yo creo que es bien interesante que este es un libro, digamos, como mucho más abstracto y que trata como de la economía política en general, ¿cierto? Y posterior a ese libro, Harvey empieza a desarrollar otra faceta que a mí me parece muy interesante, que ya es una faceta mucho más aplicada, podríamos decirlo. Y que podríamos decir que es la faceta de Harvey, como un autor urbanista, ¿cierto? Como un autor profundamente preocupado con los problemas de lo urbano, de la urbanización, ¿cierto? No solamente como de lo urbano, como un lugar en donde, como un lugar donde está como el hábitat como humano, la socialidad moderna y demás, etcétera, sino también el proceso de urbanización como un proceso
que encarna las contradicciones del capital que él ya había identificado en este libro, Los límites del capitalismo, ¿cierto? Entonces, el primero de estos libros, donde él empieza a aterrizar algunas de las preguntas a su, digamos, como a este lente o a esta sensibilidad urbana que caracteriza como a mucha de su obra posterior, es la urbanización del capital. Es bien interesante que en la urbanización del capital él dice o nos ofrece una imagen de lo urbano como el teatro o el escenario en donde podemos como encontrar todas las contradicciones del modo de producción capitalista como en una escala reducida, ¿cierto? Entonces es bien interesante como él dice, por ejemplo, que como el espacio de la ciudad se transforma como en esta especie como de receptáculo o esponja que recibe o como que de alguna manera subsana las crisis de sobreacumulación. Es decir, ¿qué pasa cuando hay, digamos, una cantidad, una masa muy grande de capital sobreacumulado que no puede ser reinvertido en otro lugar porque la tasa de ganancia, porque hay mucho riesgo o porque la tasa de ganancia ha bajado? Todo este capital, digamos, se reubica o se canaliza hacia hacia el entorno construido de la ciudad, ¿cierto? Y por ende, digamos, muchos de los booms especulativos que hay en la historia, digamos, del capitalismo se dan con ocasión a una crisis de sobreacumulación, ¿cierto? Que básicamente fue lo que pasó con la crisis hipotecaria, ¿cierto? Este libro de la urbanización del capital fue publicado en el 85, pero cuando sucedió lo de la crisis, lo de la crisis hipotecaria en el 2008, lo de la ruptura de la burbuja subprime, mucha gente volvió un poco al libro para dar cuenta de cómo toda esta inversión en hipotecas basura y todo había sido una manera como de canalizar muchas inversiones que estaban flotando, digamos, en el sistema financiero y que no tenían un lugar en donde aterrizar bien. Entonces el mercado hipotecario, la vivienda, se transformó como en una especie como de pararrayos, ¿cierto? Como que atrajo, digamos, todas estas inversiones especulativas eh, y obviamente eso involucró como un nivel de desarrollo urbano impresionante, ¿cierto? También obviamente lo he usado algunos de estos argumentos para mostrar un poco como todo el fenómeno de inversión tan impresionante que se dio en China digamos, los 90, los primeros años del siglo XXI. Y es bien interesante como la única vez que yo lo he visto así en persona fue cuando yo estaba haciendo mi postdoctorado en Estados Unidos y fue a dar una charla y empezó su charla diciendo que en 3 años, o sea, del año, digamos, 2010 al 2013, China había consumido más cemento que Estados Unidos en los 100 años anteriores. O sea, era una cifra y él como lo sacó, digamos, de la National como Geological Survey, una fuente, digamos, como muy fidedigna, que, o sea, él decía, es delirante esta cifra, o sea, tenemos que sentarnos por un momento a meditar. Quiero como mostrarles, claro, que el tema como de estas ciudades fantasmas chinas, ¿qué significa que en 3 años un país haya consumido más cemento que el país del automóvil, ¿cierto? ¿Cuáles son como las circunstancias que explican eso, ¿cierto? Entonces fue bien interesante cómo él empezó como, volvió un poco como a esta fórmula de la circulación del capital, hablando como de las crisis de sobreacumulación y cómo gran parte de los capitales sobrantes del mundo se habían recanalizado y fluido hacia China y había una dinámica como de especulación inmobiliaria gigantesca, o sea, como a una magnitud, digamos, que no podemos dimensionar. Entonces, bueno, es bien interesante cómo él usa como este libro de la urbanización del capital como una forma de mostrarnos cómo lo urbano, el proceso de urbanización, encarna las contradicciones del capital más ampliamente, ¿cierto? Otro de los aspectos yo creo que bien interesantes de Harvey, de la faceta urbanista de Harvey, es el hecho de que también él le ha permitido desarrollar como su lado más humanista, ¿cierto? Yo creo que es bien interesante también este libro, París, la capital de la modernidad. Es un libro más histórico, en donde se basa principalmente en la mediados del siglo XIX, como el Segundo Imperio francés, y sobre todo, digamos, los sucesos que gravitaron en torno a la Comuna de París. Y es bien interesante cómo en medio de todo o sea, como
o digamos la sensibilidad o el espíritu que subyace el libro es como una profunda, como un profundo optimismo, ¿cierto? Acerca, digamos, de las posibilidades emancipatorias de la vida urbana, ¿cierto? Y es bien interesante que este humanismo yo creo que él también viene en diálogo con el de autores como Henry Lefebvre, ¿cierto? Que Lefebvre, como bien sabemos, también él era como un gran optimista como de lo urbano, como Lefebvre era como, digamos, esta consigna de básicamente de que la revolución va a ser urbana o no va a haber revolución, ¿cierto? Como que era, digamos, también tenía como esta visión como muy optimista, muy como positiva de como de las capacidades emancipatorias que salen justamente de las posibilidades de encuentro que hace posible la vida urbana, ¿cierto? Y Harvey yo creo que retoma eso y como que lo desarrolla con fuerza y uno de sus libros más recientes, digamos, de su obra más como contemporánea, podríamos decirlo así, es este libro de Ciudades Rebeldes que fue publicado originalmente en el 2013, del derecho a la ciudad, a la revolución urbana, en donde de alguna manera como que también eh, vuelve como a comunicar ese gran optimismo urbano que tiene. Yo creo que está muy inspirado por todos los sucesos de la primavera árabe, del Occupy Wall Street en Estados Unidos, de los indignados, del movimiento de los indignados en España, y justamente le llamaba mucho la atención cómo grandes de estos movimientos emancipatorios que habían, digamos, reconfigurado la manera en que funcionaban los movimientos sociales, que eran muy horizontales, como muy heterogéneos en términos de su composición de género, racial, de clase, eh, habían sido posibles gracias a estas dinámicas de encuentro que eran propias de la ciudad, ¿cierto? Como que muchas de ellas implicaban como se tomaban, digamos, las plazas de la ciudad. En Nueva York, por ejemplo, el parque Zuccotti, que se volvió como un lugar como donde ponían carpas y campamentos y hacían asambleas. Y en el Cairo, la plaza de Tahrir, que también fue un lugar de encuentro muy importante, y todas las formas, digamos, de socialidad que se daban ahí, la manera en que se reinventaban, digamos, visiones de lucha emancipatorias. Para él le parecía como, yo creo que es bien bonito también ver como esa suerte, digamos, como de optimismo y como de cercanía que él muestra con esas luchas urbanas, ¿cierto? Y es bien interesante como eso de alguna manera también sienta la base de lo que les voy a comentar más adelante, que es, digamos, su visión como de vinculación pública y su trabajo más de vinculación pública, como que Harvey siempre tuvo, digamos, como esa inspiración, como que le inspiraron mucho sus movimientos, ¿cierto? A veces nosotros podríamos preguntarnos, y eso es uno de los, como de los claroscuros que quiero subrayar un poco hacia el final de la charla, de, bueno, en fin, como cuáles fueron, digamos, los rendimientos de eso. Yo creo pero bueno, independiente de eso, es como muy interesante, digamos, la manera en que él se acerca a sus movimientos, ¿cierto? Y también, digamos, le presta su nombre a como muchas de esas luchas urbanas que se dieron en varias partes contra la gentrificación, contra los desalojos de las hipotecas, contra, en fin, como diversas reivindicaciones sociales y populares. Él estuvo ahí siempre, ¿cierto? Yo creo que es algo muy importante como de resaltar de lo que ha sido su trabajo también como una suerte de intelectual público, ¿cierto? Eh, Eso, hay otra faceta que yo creo que es bien importante resaltar, pero en la que no me voy a detener mucho porque es una faceta que yo creo que es, a mi parecer, como la que ha llegado con más fuerza a América Latina. Yo creo que esto es una cosa con la que yo siento que, bueno, ha tenido como una difusión muy amplia, ¿cierto? Y es básicamente la lectura que David Harvey hace sobre el neoliberalismo y sobre todo las nuevas dinámicas del imperialismo, ¿cierto? David Harvey escribió en el 2005 un libro que se tituló El nuevo imperialismo, que después fue de manera subsiguiente y llevó que se llama La breve historia del neoliberalismo. Y esos libros empiezan a desarrollar o desarrollan, acuñan un concepto que después va a ser muy influyente dentro del pensamiento social latinoamericano, que es el de acumulación por desposesión, ¿cierto? Acumulación por despojo.
Básicamente lo que él dice en estos dos libros, en el de el nuevo imperialismo y la breve historia del neoliberalismo, hace una relectura del concepto de acumulación primitiva de Marx, que en tomo 1 del Capital no queda claro si Marx se refiere a acumulación primitiva como algo que estaba como en la prehistoria del capital, o si era algo que seguía, digamos, la acumulación primitiva es básicamente la separación de los productores del acceso a los medios de producción, ¿cierto? Como la transformación, digamos, de personas que viven de la tierra y viven como de la autosubsistencia, del cultivo, como de, no sé, como eh, transformados en asalariados que no tienen nada, sino solamente su propia fuerza de trabajo para vender. Y obviamente Marx hace como este análisis a través de una discusión histórica de los procesos de cerramiento, los llamados enclosures en Inglaterra, en donde se empezó a expulsar a muchas comunidades campesinas de sus tierras, ¿cierto? Entonces hay una suerte como de ambigüedad, que ha habido como mucho como trabajo como de exégesis, de hermenéutica también, como de ver Marx a qué se refería con eso de acumulación primitiva. Entonces David Harvey trata como de zanjar la disputa, ¿cierto? Y él dice la acumulación primitiva no es primitiva realmente, ¿cierto? Como es primitiva, no en un sentido cronológico, sino más bien como una modalidad de causación. Y básicamente la acumulación primitiva es un proceso permanente dentro del capitalismo. Y él lo usó, digamos, también para pensar la manera en que esta nuevo, digamos, la expansión de las industrias extractivas en el sur global, ¿cierto? La minería, la agroindustria, como todos los fenómenos de acaparamiento de tierras, estaban generando un fenómeno muy similar al que Marx describió con los cerramientos en Inglaterra del siglo XVI y demás, ¿cierto? Entonces, en fin, como eso, digamos, es una de los argumentos importantes de ese libro, y que, bueno, no me voy a detener mucho ahí porque eso es digamos, un concepto que ha tenido como un aterrizaje y una difusión muy amplia. eh, y yo creo, a mi parecer, como, claro, es un concepto importante, pero creo que se ha como generalizado mucho su uso para describir muchos fenómenos, y de alguna manera como que se ha perdido un poco, digamos, la capacidad explicativa que en algún momento tuvo, ¿cierto? O bueno, por lo menos es mi parecer. Sería interesante ver qué piensan ustedes al respecto, porque claro, como se empezó a hablar de acumulación por despojo para referirse casi que a todo, ¿cierto? Como, o a, digamos, a muchos fenómenos que eran distintos. Entonces, bueno. Una de las cosas yo creo que más interesantes también de su obra más reciente, y esto yo creo que es lo que Harvey ha estado haciendo desde, no sé, los últimos 10 años por lo menos, es lo que él le llama como el proyecto Marx, ¿cierto? Como ya él no está interesado en hablarle a una audiencia especializada, ni siquiera una audiencia universitaria. Los últimos libros que él ha sacado han sido libros de difusión como para comunicarle a una audiencia, o sea, no sé si lo más amplia posible, digamos a una audiencia que no es especializada, pero una audiencia informada, ¿cierto? Una audiencia inteligente, pero no especializada. Algunos de los tópicos, preguntas, sensibilidades, contribuciones importantes de la crítica de la economía política, ¿cierto? En este contexto publicó dos guías, o sea, la guía a los tomos 1 y 2 del Capital, que fueron publicados en el 2010 y 2013, creo, si no estoy mal. Y es muy interesante que lo que claramente le interesaba más de estas guías del Capital fue la guía del libro segundo, ¿cierto? La guía del tomo 2, que es donde Marx desarrolla el problema de la circulación del capital, ¿cierto? Y aquí vuelve a este problema que les estaba mencionando acá acerca de justamente este circuito, ¿cierto? En donde, ¿qué pasa si estas mercancías no se pueden transformar en dinero? ¿Cierto? Como que eso es un poco lo que va a estar trabajando en los últimos años, ¿cierto? Con el problema de la circulación del capital. Para que estas mercancías se puedan transformar en de prima, tiene que haber toda una infraestructura tecnológica impresionante, logística, de mercadeo, informática, que pueda coordinar el movimiento global de las mercancías a través del espacio planetario, ¿cierto? Entonces fue bien interesante, por ejemplo, ustedes acordarán este barco de contenedores que se quedó como atrancado en el canal de Suez. Fue bien bonito también como en las redes sociales mucha gente compartía esta imagen del barco como con citas
de esta guía del tomo del capital de Harvey, en donde él explica, digamos, más o menos por qué pasan este tipo de cosas, ¿cierto? Como de por qué las cadenas de suministro se han vuelto tan importantes y tan grandes para la vida moderna, ¿cierto? ¿Por qué ha habido como todo este crecimiento impresionante de cadenas de supermercado como Walmart, como Amazon? ¿Por qué Amazon, digamos, pareciera ser lo que era Ford en el siglo XX, ¿cierto? Porque Amazon, digamos, pareciera ser la punta de lanza de un nuevo modelo de organización productiva industrial, de organización del trabajo, y qué significa o qué implica que estas compañías, por lo grandes, empiezan, por qué fallan, digamos, por qué están, digamos, plagadas o son proclives a las crisis, ¿cierto? Entonces es bien interesante también como todo el tema de la guerra en Ucrania, que también ha venido acompañado de un problema, digamos, de problemas de distribución y de suministro, etcétera, como que también ha generado como discusión o digamos, ha hecho, digamos, que la obra de Harvey también hable como con claridad y como que ofrezca algunas claves para interpretar el presente, ¿cierto? Yo creo que eso es bien interesante también de cómo la obra de él como que ha logrado como ser como oportuna y ha logrado como lograr lecturas como muy lúcidas como de las cosas que están pasando y sobre todo a veces casi como que anticiparlas, ¿cierto? Como con esta guía del tomo del Capital fue publicada en el 2013, pero es bien interesante cómo se ha vuelto cada vez más importante con todas las cosas que pasan actualmente. Bueno, con la pandemia ni se diga, como todo el tema, como los problemas de coordinación logística que se dieron en el contexto de la pandemia, obviamente hacen este libro como el doble de relevante, ¿cierto? Como obviamente nos ofrece explicaciones, yo creo que muy importantes acerca de lo que está pasando actualmente en el mundo. Así que muy recomendado también ese libro, por si lo quieren leer. Yo creo que además escrito en un tono, nuevamente hace parte como de este nuevo proyecto en donde él trata, digamos, de aterrizarlo como a muchas dinámicas como de la sociedad contemporánea. Es como escrito en un tono como mucho más didáctico, por decirlo así. Obviamente sin perder, digamos, el rigor y la seriedad, digamos, de tratar de comunicar la importancia del tomo del capital a la audiencia, ¿cierto? Y claro, eso me lleva, digamos, al tema como de la vinculación pública, que Harvey ha sido muy activo en el tema de la vinculación pública, ha hecho sus cursos de lectura del capital, que están libremente disponibles en YouTube, muy recomendados también. Eh, Son una guía para quien quiera leer como el tomo 1 del capital. También está este Centro para la Cultura, que fundó en Nueva York. Y me gustaría también hablar del trabajo de vinculación pública que ha hecho también particularmente fuera de Estados Unidos, ¿cierto? Fue fuera del mundo como más anglo-europeo. En el 2013 también él hizo parte, fundó un centro llamado el CENEDET en Ecuador, a partir de la invitación del entonces como reciente gobierno de Rafael Correa para que generara una especie de centro de estudios para dar formación técnica y de políticas públicas a funcionarios del Estado, ¿cierto? En Ecuador. Y fue bien interesante, fue un proyecto que él estuvo muy contento como de desarrollar, organizó todo un equipo, hay algunos colegas míos que tuvieron la oportunidad de trabajar ahí, como todo, fue un espacio como estaban todos muy entusiasmados con lo que significaba eso, ¿cierto? Como apoyar a un gobierno eh, como que representaba reivindicaciones populares, como una agenda como desarrollista, etcétera. Como ustedes pueden ver acá, bueno, el CENEDET, que es el Centro Nacional para el Derecho, Centro Nacional de Estrategia para el Derecho al Territorio. Busca abrir espacios de reflexión, crítica y debate en torno a las transformaciones socioespaciales del territorio ecuatoriano, basado en investigaciones sobre el desarrollo geográfico desigual y la producción del espacio desde el enfoque del materialismo histórico geográfico. Pero, bueno, buscaban avanzar principios de justicia socioecológica y derecho al territorio. Fue una iniciativa muy interesante, pero que duró poco, porque como el ethos de investigación crítico radical que ellos tenían con la visión un poco más rígida del gobierno, ¿cierto? Como que empezaron problemas, digamos, desde el momento en que se dieron cuenta que el gobierno les había mandado una especie como de persona que les iba a tener que dar un visto bueno cuando fueran a publicar cosas, y eso empezó a generar como encontrones, ¿cierto? Con los miembros del equipo de Harvey, con Harvey mismo, y bueno, empezaron a tener como alguna suerte como de desencuentros con el gobierno
hasta que empezaron, digamos, progresivamente a recortarles el financiamiento, etcétera, y unos años más, un par de años más, el proyecto se acabó. Pero yo creo que es bien interesante también todo el debate que generó en la región. Eduardo Budinas escribió una crítica como bien, una polémica bien aguda, diciendo, el título era como colonialismo simpático, diciendo como que no necesitamos que un británico, un hombre blanco, venga a Latinoamérica a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Podrá tener muchas buenas intenciones y podrá tener una perspectiva muy crítica con lo que trabaja, pero eso no quita que sea un colonialista simpático, ¿cierto? Así le puso. Y fue bien interesante, como que ahí él respondió, o sea, no, él no respondió, pero como su grupo, su equipo, como respondieron, y ahí, bueno, ahí para quien quiera leer la polémica también estuvo bien interesante acerca de, bueno, cierta como lectura del eurocentrismo en el conocimiento. Eso fue yo creo que algo interesante. Harvey también ha participado en varias polémicas bien interesantes, o sea, no polémicas, debates, o sea, hay una muy interesante con Simon Springer, por ejemplo, acerca del anarquismo, ¿cierto? Como por qué la lectura del anarquismo o la lectura de la libertad que emerge del anarquismo es una lectura esencialista y por ende problemática. Entonces, bueno, ahí hay como varios ejercicios como de debate muy interesantes también que él llevó a cabo con varios intelectuales. Y bueno, ya para finalizar, ¿cuáles son los límites? Nuevamente, como quiero resaltar que Harvey escribe desde un lugar en específico, escribe en un momento de la historia, yo creo que eso, claro, le da como muchas herramientas para iluminar cosas, pero también hay muchas cosas que como que de las cuales su teoría no se hace cargo, ¿cierto? Una de ellas, a mi parecer, es que tiene un énfasis casi que exclusivo en el espacio, y eso implica una comprensión más temporal del cambio social. Sobre todo, digamos, temporal en el sentido, digamos, de distintas temporalidades civilizatorias. La teoría de Harvey no nos ofrece una explicación o no problematiza el problema de la interacción de relaciones capitalistas y no capitalistas, que digamos en las sociedades latinoamericanas sabemos que es, digamos, casi que una constante en las sociedades latinoamericanas, ¿cierto? De hecho, es una de las grandes preocupaciones de las teorías latinoamericanas del desarrollo fueron los problemas justamente de heterogeneidad estructural, ¿cierto? Cómo en sociedades latinoamericanas coexisten enclaves modernos, tecnológicos, productivos, rodeados de un sector, digamos, eh, de relaciones, digamos, heterogéneas, en algunos casos casi que premodernas, ¿cierto? Agricultura de subsistencia, inexistencia de trabajo asalariado en algunos casos, ¿cierto? Como trabajo familiar, trabajo de talleres, trabajo de... y claro, Harvey como no nos ofrece una explicación acerca del desarrollo desigual y combinado, ¿cierto? Y esto, a mi parecer, de alguna forma le imprime un cierto capitalocentrismo a su obra, ¿cierto? Como que de alguna manera él está escribiendo en un contexto donde las relaciones capitalistas para él ya han como colonizado todo el planeta. Y esto le impide problematizar el rol de las relaciones extramercantiles y no asalariadas en la economía capitalista. Algo que, por ejemplo, la teoría de la reproducción social como el marxismo feminista o el feminismo marxista ha puesto como muy como en foco, ¿cierto? Como eso ha sido una, digamos, de las grandes contribuciones de autoras como Nancy Fraser, Titi Bhattacharya o Verónica Gago en América Latina, en donde básicamente el trabajo no remunerado, el trabajo no asalariado, es uno de los fundamentos, quizás el fundamento más grande de la economía capitalista, ¿cierto? Y cómo puede ser que pasó como por debajo del radar de varias de esta teoría social ilustre, ¿cierto? Incluyendo la de David Harvey. David Harvey no tiene tanto para decirnos acerca de las relaciones no asalariadas, extramercantiles, precapitalistas, y yo creo que esa es una especie como eh, un tema, digamos, que no está en su obra y que básicamente, claro, no fue desarrollada. En tercer lugar, hay una ausencia de una teoría del Estado y del sistema interestatal. Yo creo que Harvey también está escribiendo en una época como de lo que podríamos llamar como de hiperglobalización de la teoría social, ¿cierto? No sé, como muy bien como en la onda, digamos, de la época como de Manuel Castells, de Zygmunt Bauman, como de una modernidad líquida, una modernidad de redes, una modernidad, digamos, en donde pareciera que el Estado-nación ya es una cosa casi que anacrónica, ¿cierto? Porque las compañías multinacionales
las compañías financieras, etcétera, como que han desplazado el Estado-Nación. Pero estamos viendo que hoy en día eso no es tan así, ¿cierto? Quizás fue una ilusión de cierta teoría social de los 90s, y hoy en día estamos viendo el resurgimiento con fuerza del problema de la cuestión nacional, del Estado-Nación, los nacionalismos, y varias otras expresiones, digamos, del... Entonces, claro, yo creo que eso también es otro de los temas de los cuales no se encarga la obra de Harvey, y eso también clausura una pregunta más política acerca de estrategias de desarrollo, ¿cierto? Como que Harvey, y claro, ahí podemos ver cómo contraponerlo, por ejemplo, a las teorías latinoamericanas de la dependencia, en donde ese elemento sí estaba muy presente, ¿cierto? Como cómo podemos hacer para desplegar una estrategia de desarrollo que permita a las economías liberarse, emanciparse de las relaciones de dependencia y dominación de compañías multinacionales, poderes imperiales y demás. Entonces es algo que tampoco, de lo cual se encarga su obra. Pero bueno, obviamente todas las obras no puede, o sea, como ningún autor, por bueno que sea, puede hacerlo todo. Yo creo que también es bien importante como subrayar un poco cuáles son estos espacios o como estos puntos, digamos, que quedan como faltantes dentro de su obra. Pero bueno, en general es un autor al que yo le tengo mucho cariño. Creo que es muy importante, es muy relevante leerlo, releerlo y volver nuevamente a él, también complementarlo, discutirlo también, como, así que eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Martín. Vamos, como siempre, a hacer una ronda de preguntas o comentarios. Ya hay una mano levantada, entonces la palabra al tiro, Eduardo. ¿No se escucha? Sí, perfecto. Sí. Muy interesante el análisis, creo que antropólogo el señor Harvey, acerca del análisis que hace en el fondo del sistema económico actual, del capitalismo, del neoliberalismo y en el fondo los problemas que nos conlleva eso, no sé, por las fallas de mercado, las crisis subprime, habló de los problemas logísticos. Por ejemplo, sorprendió mucho lo del China, por ejemplo, los datos de que del cemento, o sea, había gastado un innumerable dinero comparado con Estados Unidos. Ahora el punto del diagnóstico está como, sí se ve claro, se ve que tiene un tinte marxista el tipo Harvey, pero me gustaría que a mí me gustó harto, pero me gustaría que a lo mejor, no sé, los diagnósticos que hace, los análisis son súper buenos. Yo no soy del área de antropología igual, soy de otra área, ni siquiera soy de la humanidad, pero mi pregunta es, aparte de todo el diagnóstico que hizo en su trabajo intelectual en los libros y todo eso, ¿cuáles serían, tú crees, las propuestas, no sé, quizá en 3 puntos, 2 puntos de Harvey para tener en el fondo una sociedad más eficiente que el neoliberalismo, más equitativa, y eso básicamente. Y le agradezco mucho. Gracias, Eduardo. No sé si respondo ahora o... Sí, yo creo que sí. Sí. Ya. Eso, Eduardo. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. O sea, muy interesante y justamente yo creo que intersecta con lo que estaba mencionando al final acerca de que uno de los temas que no queda tan resueltos justamente como cuáles son las estrategias como más políticas que se desprenden justamente de ese diagnóstico. O sea, como que él es muy sofisticado, como muy fino en hacer como el diagnóstico, ¿cierto? De cuáles son los fundamentos de las crisis, las razones que llevan a las crisis, cómo se desplegan. Pero qué hacer al respecto, yo creo que eso queda un poco más flotando. O sea, a mi parecer, yo creo que no lo desarrolló tanto. Yo creo que también hay como una especie, nuevamente, como comentaba hace un rato, como de romanticismo, como de con los movimientos como autogestivos, los movimientos sociales urbanos y todo, que lo lleva, digamos, como a verlos con mucho optimismo y todo, pero yo creo que él tampoco trató como de desentrañar de ahí cuáles podrían ser, por decirlo así, como alguna especie como de estrategia emancipatoria que se pudiera como desprender. Hay un libro que se llama como Espacios de la Esperanza, ¿cierto? En donde él trata de volver como al pensamiento utópico, como algunos de estos autores socialistas como Fourier, como Proudhon,
que algunos de ellos pensaron, Robert Owen, por ejemplo, que tenía como estas como sociedades de cooperativas, como en Inglaterra en el siglo XIX, y tratar a partir de eso, pensar en cómo podría ser una suerte de utopía urbana, ¿cierto? Como, por ejemplo, él le interesaba mucho el tema de las cooperativas, por ejemplo, en el tomo 2 en su discusión del tomo 2 del Capital, dice que el tomo 2 del Capital es uno de los tomos menos leídos de la crítica de la economía política, principalmente como porque es como un borrador como muy, como todavía como inacabado y además de eso es muy técnico, a diferencia del tomo 1 que es mucho más literario, potente en términos de la forma escrita, el tomo 2 es mucho más técnico y como árido. Entonces él dice, o sea, a simple vista parece ser como un libro como muy árido y técnico, pero cuando uno lo ve más de cerca como que Marx se toma todo ese tiempo para describir cómo funcionan estos circuitos de capital, justamente para pensar o dar una herramienta para poder como diseñar y como hacer que funcionen de manera distinta. Entonces, como de que de alguna manera estaba dándole una suerte de mensaje cifrado para que los trabajadores pudieran reorganizar los circuitos productivos de una forma distinta. Entonces yo creo que Harvey lo que dice ahí es, ¿qué significa, digamos, que estos circuitos puedan ser reorganizados, rediseñados por los trabajadores? Y él tiene también como una visión muy optimista acerca de las cooperativas, ¿cierto? De qué pasaría si se cambia la estructura de propiedad de las empresas para que los trabajadores puedan tener más voz y voto. Cita, por ejemplo, algunas encuestas que se han hecho en Estados Unidos en donde la gran mayoría de la población, independiente de su tendencia política, está de acuerdo con la democracia económica en el lugar de trabajo. Es decir, a la mayoría de las personas les gustaría tener como cierto nivel de participación y de propiedad dentro de la empresa donde trabaja. Entonces él dice como que eso ya implica alguna suerte como de disposición como más cooperativa frente como a la vida económica. Y él en ese sentido también como dialogaba mucho al final ha dialogado mucho con autores como de corte más anarquista, como Murray Bookchin, con el tema del mutualismo, yo creo que eso es algo un poco como que ese sería un poco como el canal que él, podríamos decir que sus estrategias son, digamos, menos estatistas que, por ejemplo, las que se desprenden de las teorías latinoamericanas de la dependencia, ¿cierto? Donde hay que hacer una política industrial, reconfigurar los sectores de acuerdo con un plan productivo que tenga ciertos objetivos. Ese tipo de visión más estatista y como macroeconómica, yo no la veo tan clara en el pensamiento de Harvey. Es más, digamos, una versión más cooperativa, más mutualista, quizá más similar a lo que habrá sido el modelo yugoslavo, por lo menos, en la teoría, ya como una idea, digamos, de autogestión, una idea de autogestión de trabajador, como autogestión obrera, sí. Muchas gracias, Martín, por la respuesta. Violeta, ¿tiene la mano levantada? Estás sin audio, Violeta, no te escuchamos. Ahora sí. Ahora sí. Hola Martín, gracias por la charla, por tu tono polémico, atractivo, muy seductor, poco común en la academia. Tengo... ¿Soy yo o...? No, es para todos, me parece. Tuvo un problema de conexión probablemente. En Marx. Violeta, Harvey lo toma en consideración, trata este concepto y hasta qué punto... Violeta, ¿te puedo interrumpir? Lo que pasa es que te quedaste fija cuando empezaste a formular la pregunta, si puedes empezar desde cero. Porque no lo escuchamos, de hecho, quedó congelada. Se quedó congelada la imagen. Se congeló. Sí. Ya. Nuevamente quiero agradecer a Martín por esa charla por su tono polémico, muy seductor, muy atractivo. Tengo varias preguntas, me voy a limitar con dos. El concepto marxista o marxiano de General Intellect. Harvey
lo analiza, lo toma en consideración en que una segunda pregunta que, bueno, probablemente no está directamente relacionada con la obra de Harvey, es el rediseño actual de los últimos meses del mapa político y ese geopolítico, ese mundial, la configuración de diferentes bloques políticos, económicos y probablemente en el futuro militares, se cuestiona algunas de las categorías económicas o categorías de la economía política clásicas o no. Sí, muchas gracias, Violeta. No sé si la pregunta sobre el General Intellect tenía algo en particular sobre eso, o en general, como si él lo aborda. En general. Ya, ok, perfecto. Ya, muchísimas gracias, Violeta. Sí, muy, muy buenas las preguntas, interesantes. También el tema del intelecto general es bien interesante y gracias por mencionarlo, porque él no lo desarrolla tanto en su pensamiento. Y sí, eso me llama la atención porque, por ejemplo, el pensamiento de Negri, que no sé si estabas pensando en Negri o los autores, digamos, de corte más post-operaísta. Lazzarato, sobre todo Lazzarato. Claro, exactamente. Lazzarato, ellos como que le dan mucha relevancia como a este llamado fragmento de las máquinas del Grundrisse, ¿cierto? Donde Marx habla de cómo el conocimiento se transforma en una fuerza productiva en sí misma, cuando el trabajo humano se vuelve como trabajo objetivado como en los sistemas de maquinaria, en los sistemas tecnológicos. Y en ese sentido, como que sí, es interesante. Yo quizás, no sé si sea, digamos, por la perspectiva más humanista de Harvey, que yo creo que lo lleva a, no, sí, como que nunca lo había visto como así, pero yo creo que quizás él no tiene como esta suerte de optimismo en el desarrollo técnico del capitalismo, ¿cierto? Como, digamos, sucede como a veces con Lazzarato y estos autores más posoperaístas, en donde ellos ven, digamos, con mucho optimismo el desarrollo tecnológico de la maquinaria, etcétera. Harvey, digamos, como que lo ve más como en el encuentro, como, yo creo que es más, digamos, lefebriano, ¿no? En el sentido de que tiene como una suerte como de romanticismo popular, como de la vida en las ciudades y todo eso. Así que sí, no, o sea, que yo sepa, creo que él no lo ha desarrollado mucho, pero es interesante quizás también preguntarse por qué, y a mí se me hace quizás, no sé, como que, y en ese sentido, eso como que lo distingue también de... También él tuvo una polémica bien interesante con Negri y con Michael Hart en el contexto de la publicación del último de la trilogía de estos dos autores de Commonwealth, en donde los trató como de revisionistas. Fue bien interesante eso. Ah, sí, y de hecho él habla como del fragmento de las máquinas, y él dice que ese fragmento de las máquinas ha sido como de alguna manera, eso es otra cosa que tiene Harvey que es muy como chistosa, o sea, a mí me parece un poco cómica, que como que cualquier persona que trata como de decir que como la teoría del valor como no funciona en algún aspecto de su obsoleta, lo trata como de revisionista y como, no, tú estás equivocado porque esto sigue siendo así, como en Marx encontramos las cosas para, o sea, como los fundamentos para entender esto, ta, ta, ta. Entonces como que, como a Negri, en esta polémica que es bien interesante, les dijo que básicamente como para qué, no sé, como el intelecto general, si todo lo importante estaba en el tomo 1 y tomo 2 del Capital, como, en fin, como, tiene como esa cosa también como medio polémica como de generar debate con otras tradiciones. Y sobre el tema de los bloques políticos, económicos y militares, súper bueno también porque justamente como mencionabas al final, una de las cosas que me parece que faltan en la obra de él es como una lectura como del Estado, ¿cierto? Como no hay una teoría del Estado, ni siquiera del sistema interestatal, y yo creo que eso se debe, digamos, como a la sensibilidad más hiperglobalista que era bien propia de la época, o sea, como que él estaba escribiendo en una época en donde justamente estaba como ese sentido común, ¿cierto? De que el Estado ya, mejor dicho, fue avasallado por las fuerzas de la globalización. Entonces sí, yo creo que el trabajo de él no da cuenta o digamos no nos ofrece tantos elementos para pensar justamente lo que tú mencionas de estos nuevos bloques políticos, geopolíticos, militares. Claro, en la lectura del imperialismo que él hace, o sea, él tiene una teoría del imperialismo, pero es más, digamos, un imperialismo como imperialismo de la deuda, imperialismo como del despojo de tierras de compañías multinacionales,
no es un imperialismo más clásico, digamos, como una concepción más leninista, por decirlo así, del imperialismo. Entonces yo creo que, claro, ahí, digamos, hay un vacío un poco también geopolítico en la teoría de Harvey, sí, me parece. No, mi pregunta apunta a lo siguiente. Si estos nuevos bloques cuestionan algunas de las categorías de la economía política clásicas. No, en sentido de hay una sospecha respecto a la globalización y estos bloques, estos diferentes centros de poder, prácticamente se cuestionan esta interdependencia económica, comercial, informacional, cultural, comunicacional y todo lo demás. Sí, fíjate que es bien interesante esa pregunta porque yo creo que una de las grandes preguntas que están en el aire es si estamos viendo el fin de la globalización, o sea, o un fenómeno o una tendencia de desglobalización con el auge de los neoliberalismos, como digamos de los ultranacionalismos, los separatismos, el nacionalismo económico de cierta política progresista de izquierda también, ¿cierto? Como generar ciertas formas de proteccionismo. La idea misma de una política industrial implica generar cierto proteccionismo como de las fuerzas disruptivas de la globalización. Entonces yo creo que hay una pregunta interesante ahí claro, uno podría decir, tensiona el momento político actual que estamos viviendo, por ejemplo, la visión que tenía Marx en el manifiesto comunista, que era básicamente la disolución de todo, ¿cierto? Como lo que él dice, todo lo sólido se desvanece en el aire, la nación, el Estado, la familia, todo, digamos, va a ser transformado en una cultura, digamos, lo que él la llama como una literatura universal, ¿cierto? Como toda una mezcolanza absoluta, híbrida, como podríamos decir que bajo esa interpretación, podríamos decir que esa visión, digamos, se tensiona un poco y estamos viendo, digamos, el surgimiento de un mundo más multipolar, pero también más balcanizado, atomizado. Pero claro, no sabemos, digamos, si va a ser una coyuntura. Pensemos que, digamos, el capitalismo fordista y el capitalismo desarrollista en América Latina también se caracterizó por formas, digamos, de proteccionismo y nacionalismo económico importantes. Entonces, claro, no sé hasta qué punto, digamos, eso tensiona algunas de las categorías, pero es una pregunta yo creo que bien interesante. Gracias, Martín. Gracias, Martín, por la respuesta. Tenemos tiempo para una sola pregunta, si es que la hay, o comentario. Cerramos a las 8, entonces. Breve. Si no, lo podemos dejar, pero anuncio que tenemos ese tiempo. Yo te voy a preguntar algo, Martínez, va a ser respondido brevemente por honor al tiempo, digamos, pero tú hablaste que la recepción de Harvey en América Latina pasaba mucho por su lectura al neoliberalismo, que yo creo que ha sido un libro cabecera mucho más allá de la academia. Pero en la academia también ha habido una recepción, y pensando en tu trabajo, ¿qué de Harvey ha sido tomado, digamos, en ese mundo, en el mundo universitario? ¿Hay algo que haya como calado hondo? Sí, o sea... El neoliberalismo se lo comió todo. No. O sea, yo creo que en el mundo universitario, o sea, el tema de todo, sobre todo, digamos, como en los estudios urbanos, ha sido como muy influyente, también, digamos, en la economía política crítica, la economía política internacional, como todas las lecturas que las acerca como de la globalización, como el tema de la renta hoy en día, por ejemplo, que hoy en día hay como mucha discusión académica acerca del capitalismo rentista. Harvey es, digamos, como la referencia obligada. De hecho, hace poco leí como un libro, un artículo que hacía un estado de la cuestión, y es bien interesante que empieza con una viñeta en donde el autor como hace una nota medio como etnográfica, como de una conferencia donde están hablando de temas como, ya, estoy en una conferencia académica y de repente alguien dice, no, este es un problema como de teoría de la renta. Y todo el mundo como asiente con su cabeza y anota en su agenda como una nota personal como para leer el capítulo sobre teoría de la renta de los límites del capitalismo. Como igual es un libro, como, o sea, el tema del capitalismo rentista ha generado como un nuevo auge como de volver a leer a Harvey.
Y lo mismo el tema, digamos, de la circulación del capital con el tema de la logística, eso también ha generado como hay como todo un nuevo campo, digamos, estudios críticos de la logística que digamos, se impulsan dentro de la lectura que él hace del tomo 2, ¿cierto? Como y eso, como que yo creo que es bien importante como señalar también que, nuevamente, o sea, él hizo como un antes y después bueno, en la antropología leen mucho la cosa, digamos, del extractivismo, como la acumulación por despojo. También ahí como que tiene como una llegada fuerte esa lectura del neoliberalismo. Claro, sí, ¿no? Yo diría pero tu pregunta es como, ¿qué aspectos han como... No, está respondida. Ya. Sí. Está respondida. Bueno, Manuel, pues tú... Sí, bueno, nos queda la última sesión, próximo jueves, que ya toca sobre Richard Sennett, sociólogo, con una obra muy influyente, traducida por Anagrama, ha pasado por una serie de temas, también algunos más de orden sociológico, pero también trabajos más históricos. Y va a exponer Martín Hoppenheim, que es miembro del Centro para las Humanidades, director de su diplomado en Humanidades, así que ojalá que volvamos a vernos las caras el próximo jueves, y gracias, Martín, de nuevo por haberte sumado a la invitación. No, muchas gracias a ustedes, gracias también por la invitación, gracias por la asistencia, así que ahí nos estaremos viendo. Chao. Chao, que estén bien, cuídense.